Creo que es muy fácil de entender cuál es el argumento, la línea, el tema que el Señor estaba manejando o quería resaltar en estos pasajes que acabamos de entender. Y es el arrepentimiento para vida y la fe en el Señor Jesucristo, por supuesto. Estos dos asuntos, hermanos, el arrepentimiento y la fe. Obviamente arrepentimiento para vida y la fe en el Señor para salvación. Esa fe para la reconciliación con Dios, para la paz con Él, eran asuntos que pesaban mucho en el corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Lo vemos, hermanos, porque Él no desaprovechaba cada oportunidad que tenía para ir sobre los mismos asuntos, como algo urgente. No es nada extraño que las primeras palabras de su ministerio fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabía que esas fueron las primeras palabras del ministerio de Cristo? Así que, hermanos, esto del arrepentimiento y la fe no son cosas añadidas al Evangelio, no son asuntos periféricos al Evangelio. El arrepentimiento y la fe son los asuntos que definen lo que es exactamente la respuesta al Evangelio. El Señor Jesucristo había venido a proclamar masivamente el Evangelio de la salvación, y para hacerlo le era necesario hablar del pecado y del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la salvación que Cristo ofrece es una salvación del pecado, de su culpa, del poder y de las consecuencias eternas de éste. Qué bueno que estamos aprendiendo más y más a discernir estas cosas, porque hoy usted puede encontrar que desde muchos púlpitos la gente anuncia la salvación en Cristo. Pero ¿la salvación de qué le están anunciando hoy? La salvación de una vida mediocre, la salvación de sus maldiciones generacionales, la salvación de la pobreza, la salvación de cualquier cosa. Pero, hermanos, desde sus primeras palabras, el Señor Jesucristo afirma que vino, por supuesto, a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Pero salvación de qué? Pues del pecado, hermanos, de su culpa, de su poder dominante y de sus consecuencias eternas. Y, hermanos, un texto como el que leímos hoy, vamos a estar muy cerca del texto, Lucas 13, 1 al 5, corrobora este asunto. Este texto, hermanos, aunque haya un 13 ahí, un título, hermanos, hace parte de todo lo que hemos venido viendo, ¿lo recuerda? Y parece ser el final de su sermón. Así lo culminó, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque después, si usted nota, ahí está el relato de una mujer que él sana en el día de reposo, pero lo que corresponde a los versículos 1 al 9 son la conclusión de este gran sermón que nos relata Lucas. Por supuesto que esta aplicación más bien el Señor concluyó este sermón con dos aplicaciones. La primera la encontramos del 1 al 5 y la próxima la veremos del 6 al 9. La exhortación central de este pasaje es que los hombres deben arrepentirse cuanto antes. Que la manera de ponerse a cuentas con el adversario, ¿recuerda hace 8 días? Ponte a cuentas con tu adversario. En este caso, ¿quién es el deudor? Los hombres. ¿Y quién es el adversario? Dios. Como conclusión a esto de póngase a cuentas con el adversario, arrepentirse es la manera como un pecador se pone a cuentas con Dios, que en este caso es su adversario.
a causa de su pecado. Y esto es necesario entenderlo a cabalidad por la intuición de la mayoría de personas de asumir que la reunión con el juez final va a darse en los términos más predecibles posible. Es decir, sí, sabemos que debemos colocarnos a cuentas con nuestro adversario antes de que llegue el día final. Pero ¿sabe qué? Todos asumimos que esa reunión con el juez final va a darse en los términos más predecibles posibles. El Señor enseña que no es así. Más bien enseña que el tiempo de arrepentirse es ahora, que no hay que postergar, dejar pasar, perder la oportunidad de proceder al arrepentimiento hoy mismo. Hoy mismo. Nadie debe pensar que las dos citas más ciertas que tiene todo ser humano, dos citas más ciertas que son la muerte y el juicio, las va a poder medir como si supiéramos que tal o cual día moriremos y compareceremos ante el tribunal de Cristo. El asunto es que el día es desconocido, pero cierto. Ninguno de ustedes sabe cuándo morirá. Pero tan cierto es que morirá. Y que inmediatamente dará cuenta de su vida. Pero el Señor remarca que si ese día viene sin que usted se haya arrepentido de todos sus pecados, se haya convertido a Él de todo corazón, entonces el dictamen de su encuentro con el juez, al no haberse puesto a cuentas con Él mediante el arrepentimiento y la fe, será un dictamen desfavorable para usted que tiene que ver con cómo va a pasar la próxima eternidad. No el próximo día, ni el próximo mes, ni los próximos años, ni el próximo milenio, ni los próximos siglos, sino en una eternidad sin fin. ¿Cómo la va a pasar? La muerte eterna será el resultado, la condenación para siempre será el resultado de quien no se arrepiente. Voy a tocar dos asuntos muy sencillos de este pasaje. Primero, ¿cuál fue la demanda apremiante que Cristo hace en este texto? ¿Cuál fue la demanda apremiante que Cristo hace en este texto? Y claro, y por lo cual, ¿cuál es la demanda que Él hoy hace de forma apremiante a quien escucha el Evangelio? Es claro el texto porque los versículos 3 y 5 repiten las mismas palabras de Cristo. ¿Cuál fue la demanda? Versículos 3 y 5, es lo mismo. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, el asunto aquí a resaltar es el arrepentimiento. ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Cuál fue la demanda que el Señor está haciendo? Es decir, ya me han escuchado hablar de todo lo que les he venido hablando. ¿Cómo deben responder ustedes? Arrepintiéndose. El asunto en cuestión es lo que se llama el arrepentimiento para vida o el arrepentimiento para paz con Dios. Como vamos a estar alrededor de esta palabra, es mejor que la definamos de la mejor manera. Nuestra confesión de fe nos ayuda con una breve definición. El arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Jesucristo se humilla por este pecado con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es sencilla, ¿no cree? Debe ser que por no entender esto muchas personas piensan que están arrepentidas de sus pecados. Y creen que se han arrepentido. ¿Por qué? Porque un día se acercaron y dijeron, si usted está arrepentido, repita esta oración. O porque piensan que diciendo, Señor, me arrepiento, ya están arrepentidos. Debe ser por esto, porque a esta sociedad de hoy le gustan los tips.
las cápsulas. Pero amigos, el arrepentimiento no se puede encapsular tan fácil. El arrepentimiento al menos incluye 3 asuntos. Primero, un elemento intelectual. Dice esta definición que arrepentirse es cuando el Espíritu nos hace conscientes del pecado. Hay gente a la que no se le predica del pecado, ¿cómo se arrepentirán? El arrepentimiento incluye, no es todo, pero incluye un elemento intelectual. El Espíritu debe hacer consciente a un individuo de su pecado. Él no debe decir, ¿pecado eso qué es? ¿Acaso esto es pecado? No, el arrepentido, en verdad, el Espíritu de Dios le hace consciente de su maldad. ¿Y cómo lo va a hacer si no aplica su mente a la palabra de Dios? Esto significa que el que verdaderamente se arrepiente sufre un cambio de opinión, un cambio de mente, o lo que llamamos un reconocimiento del pecado, pero no del pecado en general, sino de su propio pecado, de la corrupción, de la incapacidad que envuelve el pecado de andar en la voluntad de Dios. Eso es reconocer, darle la razón a Dios, darle la razón a la Biblia, de que tal o cual cosa es pecado. Es dejar de excusarse, es decir, pero eso no es pecado. No, es decir, eso es pecado. Lo que dice la Biblia, que eso es pecado, eso lo es. Y no me excuso, lo entiendo ahora. Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mi intelecto y me ha hecho consciente. Me ha puesto a la par. Dios dice esto está mal y yo me alineo con Él. Yo ya no peleo con Él. Yo ya no me excuso, sino ahora le doy la razón al Señor. Por eso el salmista cuando se arrepintió en el Salmo 51, 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Si notan, no dijo pecado. Tener relaciones con otra mujer que no es mi esposo, ¿pecado? Todo el mundo lo hace, yo soy un rey. No, él dijo, yo reconozco. Lo reconozco. Y mi pecado siempre está delante de mí. Y ahí acabó, ¿no? Dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dijo, la cultura, tú sabes, ya Señor, todos somos débiles, yo soy un hombre, esa mujer estaba... No, yo reconozco, mi pecado está delante de mí y lo que he hecho es malo. Eso no es todo arrepentimiento, pero eso incluye estar arrepentido. La persona que excusa su pecado no está arrepentida. La persona que no sabe que está pecando no está arrepentida. ¿De qué se va a arrepentir? Pero el arrepentimiento incluye un elemento emocional, no solo intelectual, pero también emocional al mismo tiempo. ¿Cuál es el elemento emocional? Dice que hay una tristeza según Dios, donde uno se abomina y se aborrece a sí mismo. El verdadero arrepentido tiene un impacto en sus emociones, sí, en sus afectos. Viene a él no una alegría, sino una tristeza. Tristeza, pesadumbre en su corazón. Esto no es todo lo que es estar arrepentido, pero esto está incluido en lo que es estar arrepentido. Tener tristeza, pero tristeza ¿por qué? Por haber pecado delante de un Dios santo. La gente puede ponerse triste cuando peca, pero eso todavía no es señal de su arrepentimiento. Si su motivo de tristeza no es que ha pecado delante de un Dios santo. La gente el borracho se puede poner triste. ¿Por qué? Porque ahora está experimentando la resaca, porque se gastó la prima, porque estrelló el carro, lo que sea. El individuo inmoral puede estar arrepentido porque lo sorprendieron, porque le va a ir mal, porque se va a acabar su matrimonio, por lo que sea. Pero el verdadero arrepentido se siente mal, tiene pesadumbre. ¿Por qué? Porque ha pecado contra Dios. El salmista también en el Salmo 38, 3 al 6 dice lo siguiente: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿Sí ve? Los afectos, ¿cómo estaban?
no, relajado, él puede dormir tranquilo. No. Él dice, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden, metafóricamente, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, dice el salmista. El arrepentimiento no es una pequeña lágrima que sale o un, hice algo malo. El que se arrepiente verdaderamente está humillado, le duele. ¿Pero qué le duele? Que ha pecado contra un Dios santo y bueno. En el arrepentimiento hay un elemento intelectual. Tener conocimiento del pecado hace parte del arrepentimiento, no es todo. También tiene un elemento emocional. Aunque está incluido, no es todo. Y tercero, hay un elemento volitivo, es decir, un elemento que afecta su voluntad. Y este elemento que compromete su voluntad consiste en que la persona tiene un cambio en cuanto a sus propósitos. ¿Sabe? El valor opuesto es lo que nos dice la Biblia del perro que vomita. ¿Ha visto el perro que vomita? ¿Sí ve la voluntad que tiene? ¿Ha visto gente supuestamente arrepentida que ahí mismo vuelve a hacer lo que está haciendo? Uy, no, yo sí, este vicio me va a matar, estoy arrepentido. A los 8 días vuelve. Uy, no, yo sé que este carácter le hace daño a la gente. La próxima vez vuelve y maltrata. No, yo sé que esto está mal. Vuelve a la inmoralidad. Vuelve a la borrachera. ¿Por qué? Eso significa que no hay un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino al menos cambia nuestros propósitos. Dice la confesión de fe que se humilla por el pecado, lo abomina y ora pidiendo el perdón y las fuerzas de la gracia con el propósito y empeño de andar delante de Dios en todo. El arrepentimiento no es luego andar perfecto, pero al menos debió empezar con un querer andar completamente de acuerdo a la voluntad de Dios y no encogerse de hombros y decir así es la vida, así es el hombre, todos pecamos, el que esté libre de pecado. Sí, hermanos, eso es verdad, pero quien dijo esa frase, el que esté libre de pecado, fue aquel que no pecó, no usted, no la use usted, se le ve ridículo. Usted no diga, el que esté libre de pecado, no, esa no es la excusa para que usted siga pecando. Esa frase la usó Cristo y dejémosla que Él la use, porque Él está sin pecado, pero no usted, ni mucho menos para excusar su pecado. Entonces debe ser por eso que la gente confunde arrepentimiento con un pequeño dolor o una pequeña incomodidad en su conciencia. Gente piensa que sentir un breve dolor, dar unas lágrimas o estar incómodo en la conciencia por algún tiempo es arrepentimiento. No, aquel que realmente se arrepiente, como dice un autor, está principalmente afligido por sus pecados, no por sus consecuencias. No es lo mismo estar afligido por el pecado que por las consecuencias de éste. No es lo mismo como el que se arrepiente verdaderamente que está arrepentido por haber hecho algo malo. Mucha gente se entristece por haber traído algo malo sobre él, no por haber hecho algo malo exactamente. Uno lamenta que su pecado merezca castigo, el otro se lamenta que tiene que sufrir un castigo, eso es distinto. El arrepentido sincero al pecado le parece muy pecaminoso. Al que se arrepiente de mentiras, el pecado le parece incómodo, no pecaminoso, pero incómodo. Aunque no hubiera infierno, el primero, el que se arrepiente verdaderamente, desearía ser librado del pecado, y ese es un buen test para usted. Si no hubiera infierno, ¿pecaría libremente? Si usted dice, sí, si no hay castigo, ahora sí pecaría, usted no está arrepentido, ni siquiera sabe de su condición.
El que está arrepentido verdaderamente, así no hubiera castigo por su pecado, él no quisiera pecar. El otro, si no hubiera castigo, diría, ahora sí, hacer lo que yo quiero. El arrepentido auténtico conoce la plaga que hay en su corazón. El arrepentido falso simplemente se preocupa por cómo se ve su pecado. No le interesa su propio corazón. Recuerde que el llamado al arrepentimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo para todos los que le escuchaban era apremiante. Y lo que quiero decir antes de abandonar mi primer punto, después de haber explicado qué es arrepentimiento, el punto aquí es que el Señor estaba exhortando al arrepentimiento, pero al arrepentimiento inmediato. Es decir, el Señor no era solo, el llamado del Señor no era solo arrepiéntase, sino arrepiéntase ahora, sin más dilación, enseguida, rápido, sin demora. ¿Por qué? Esto me lleva a mi segundo punto. Y es la razón del por qué el Señor demanda tan apremiantemente el arrepentimiento. ¿Por qué Cristo puso eso en términos perentorios o apremiantes? ¿Por qué el Señor simplemente no dijo arrepiéntanse? ¿Por qué lo puso como una demanda apremiante sobre la conciencia de la gente? La frase principal dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa igualmente en este texto? ¿Por qué el Señor diría, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente? ¿Qué significa todos pereceréis igualmente? Le voy a dar dos interpretaciones como usted no debe entender este texto y una tercera como sí la debe entender. Esta frase puede ser entendida que si no nos arrepentimos, todos igual pereceremos. Como si el Señor hubiera dicho, os digo no, antes si no os arrepentís, igualmente todos pereceréis. Queda descartada esta interpretación porque si el punto es que sin arrepentimiento moriremos como todos, ¿con arrepentimiento no moriremos? Morimos, ¿verdad? Los creyentes también se mueren. También moriremos un día. Así que por ese lado, igualmente no significa vas a morir como todos los hombres. Porque como está en un condicional, si no os arrepentís, moriréis igualmente. Si usted lo toma por ese lado, entonces se arrepiente, ¿qué? No morirá. No, eso no lo entiendas. La Biblia afirma que todos moriremos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso está establecido. De la manera que está establecido, dice Hebreos. ¿Por quién está establecido? Por Dios. Está establecido que usted muera, a menos que sea de la generación que va a estar presente cuando Cristo venga. A menos que sea eso, usted va a morir. Esta frase también puede ser entendida mirando los casos que le traen al Señor. ¿Se dio cuenta del texto? Unos hombres van a ofrecer un sacrificio, seguramente eran criminales, los alcanza la justicia, los matan allí junto con sus sacrificios. Murieron de forma repentina, inesperada, y los otros que cuenta el Señor Jesús, que estaban al lado de un estanque, se les viene el estanque abajo, mueren, y entonces alguno pudiera decir, lo que el Señor está diciendo es, si no se arrepienten, morirán igualmente, es decir, así, de forma abrupta, de forma repentina, de forma inesperada. Que esta no es la interpretación, se ve porque si uno se arrepiente, entonces no morirá trágica, repentina o inesperadamente. ¿Me hago entender? ¿Será que un arrepentido, un creyente, nunca va a morir de forma trágica? ¿O repentina? ¿O inesperadamente? Hermanos, creyentes verdaderos van a morir repentina, abrupta y trágicamente. Así que, hermanos, ninguno sabe cómo será llamado a la eternidad. Dios llamará a la eternidad a sus hijos y a los que no lo son,
de las formas que Él quiera. Entonces, ¿cómo entender que si no hay arrepentimiento todos morirán igualmente? Empecemos por partes, hermano, desde lo más básico en adelante. En primera medida hay que señalar que todos moriremos sin lugar a dudas, sea usted creyente o no creyente. Vamos a morir contrario a como fuimos creados en el Edén. El hombre no fue creado para morir, la muerte vino por causa del pecado. Las expresiones bíblicas señalan con toda certidumbre a la muerte como algo que será seguro para todos y que fue introducido en el mundo por causa del pecado y como castigo positivo por el pecado. Recordemos expresiones como Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás, se le dijo a Adán. ¿Ve que la muerte venía como resultado de qué? ¿De la naturaleza? No, Adán, todos los seres humanos mueren. No. El día que comas, el día que peques, mueres. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué moriremos? ¿Por qué moriremos, hermanos? No por ser seres humanos, sino por ser seres humanos pecadores. La muerte es una sentencia que Dios puso a causa del pecado. El texto clásico en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte no es algo que le viene al hombre por ser hombre. La muerte es consecuencia penal, judicial del pecado. En Salmo 90 es visto como expresión de la ira divina. En Romanos 1:32 la muerte es una expresión de juicio. En Romanos 5:16 es una expresión de condenación. En Gálatas 3:13 es una maldición. Así que, hermanos, nunca relacione muerte con algo natural. Es natural para nosotros hoy morir. Pero la muerte, ¿por qué vino? Por juicio, por ira, por condenación y por maldición. Por eso la muerte nos llena de terror y debe ser así. Solo un loco desquiciado dice, no le temo a la muerte. Claro, usted no le teme porque no se le ha parecido, ¿verdad? Es decir, porque no ha estado en los estertores de la muerte. Cuando esté allí, solo suprimiendo rebeldemente, no temblará ante la muerte. La muerte produce terror, temor, porque es algo antinatural, porque con la muerte el Señor nos recuerda que estamos bajo ira. En estricta justicia, Dios pudo haber impuesto la muerte sobre el hombre en el más pleno sentido de la palabra después que pecó. Y si así lo hiciera el Señor, es justo. Si Él dice, la paga del pecado es muerte, si el Señor quiere cobrar esa sentencia con el primer pecado, eso es justo. Ese es el contrato. Quiere decir que la primera vez que usted, como un bebé, se botó la comida, la escupió, desobedeciendo a sus padres, vea, hasta luego. Y Dios no se hubiera llevado un angelito, sino un pecador. Pero Dios, en su gracia, refrenó la operación del pecado y de la muerte. Así que la pregunta, hermanos, aquí esta mañana, quizás en un sentido, no es ¿y por qué la gente muere? Sino ¿por qué yo después de tantos años sigo vivo? Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué después de tantos pecados todavía la gente cumple 1 año y 2 años de vida? ¿Por qué seguimos celebrando cumpleaños a los niños si son pecadores? Si la paga del pecado es muerte, yo le voy a decir por qué. Porque el Señor en su divina paciencia y en su gracia común no ha querido cobrar en la mayoría de casos
esta deuda. La muerte cumple actualmente su obra plena, y escuche bien lo que voy a decir, muy importante. La muerte cumple actualmente su obra plena solo en las vidas de aquellos que rehúsan ser liberados, según la oferta que se nos hace en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Qué significa que la muerte cumple ahora su obra plena solo en las vidas de quienes no son convertidos? Que hermanos, quienes no son convertidos van a morir por ira, juicio, condenación y maldición de Dios. Por eso no vamos a un funeral de alguien que no ha creído y decimos, nuestro hermano ha muerto. Está en un lugar mejor. Esa muerte de un no creyente, de un no convertido, nos impacta a todos por igual, a unos más que a otros, pero nos impacta a todos porque sabemos que en él la sentencia de la justicia de Dios se consumó completamente. Y ahora este hombre, esta mujer, este niño está experimentando esto mismo, pero de forma existencial e irreversiblemente. Su muerte, que es una expresión de ira, juicio, condenación y maldición, fue el paso que le dio ahora a experimentar ira, juicio, condenación y maldición para toda la eternidad. Pero hay una manera en los hijos de Dios en que en ellos, la muerte no va a cumplir su obra plena. ¿Por qué? Le recuerdo, hermanos, que el aspecto penal y judicial en la vida de los hijos de Dios fue quitado por causa de Cristo. Él llevó nuestra condenación, Él llevó la ira de Dios, Él llevó el juicio de Dios y Él fue hecho por nosotros maldición. Significa que aunque morimos, no moriremos por la misma causa, ni para los mismos fines, ni con los mismos recursos. No moriremos siendo ajusticiados, moriremos como parte de nuestra santificación y moriremos asistidos por el bendito Señor, quien nos pastoreará en el valle de sombra de muerte y nos recibirá en moradas eternas. Crea en Cristo. Crea en Cristo, por favor. Crea en Cristo. El Señor señala la necesidad de arrepentirse, de aceptar los términos del discipulado que inician con un verdadero arrepentimiento, es decir, ¿cuál es la boleta, el ticket de entrada a ser discípulo? Arrepentirse. Arrepentirse con el entendimiento, con los afectos, con la voluntad, de renunciar a todo pecado. Usted debe darle la razón a Dios de su vida, de sus actos. Usted debe dolerse, saberse como merecedor de la ira y confiar en Cristo para el perdón. El asunto que el Señor maneja aquí era apremiar a sus oyentes a arrepentirse antes que la muerte llegue. Si bien la Biblia nos enseña la inminencia de la muerte, ¿qué quiere decir la inminencia de la muerte? Hermanos, que no hay nada más fijo que eso para nosotros. Es algo que está decretado sobre todas nuestras cabezas. ¿Sabe, hermano? Hoy o mañana de usted se dirá, ¿sabe quién murió? Será su nombre el que digan. Su nombre, mi nombre lo dirán. Eso es inminente. Pero hermanos, la Biblia nos enseña la inminencia de la muerte para todos, como que cada día hasta el bebé más joven, Evanes, el bebé más joven aquí, él desde que nació está dando pasos al día de su muerte. Es una manera compleja de ver la vida, no la vea solo así, pero estoy enfatizando este punto, hermanos. Usted no nace para vivir más.
usted cada día se está deteriorando y cada día hasta sus hijos están dando un paso hasta la muerte. Pero el Señor no nos estaba enseñando la inminencia de la muerte. Lo que el Señor desea remarcar por medio de sus respuestas cuando fue consultado por estos casos tan terribles, era que aprovecharan el tiempo presente para arrepentirse, porque nadie debería morir sin arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos moriréis como ellos, sin arrepentimiento. Si no os arrepentís, moriréis como ellos, sin haberse arrepentido. No hay nada más cierto que la muerte. Estos temas no nos gusta enfrentarlos. A mí tampoco, hermanos. A veces quiero pensar en otra cosa. Sin embargo, hermanos, como la gente que fue consultada por el Señor, nosotros relacionamos las muertes inesperadas y repentinas con un juicio divino, con mayor pecado. El mismo Señor lo dice. ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos? El Señor conoce nuestro corazón y parece que entendemos nosotros que si a alguien le es quitada la vida prematuramente o inesperadamente o repentinamente o trágicamente, es producto de un ajuste de cuentas personal que Dios no quiso cobrar después, hastiado ya de esa vida. Bueno, es cierto. Ese tipo de muerte terrible, sin tiempo para una reflexión final, como todos hemos pensado, ¿verdad? Antes de morir, entonces yo, ¿verdad? Ese tipo de muerte terrible, sin tiempo para una reflexión final, sin tiempo para un último examen de conciencia, es vista como un castigo. El Señor quiere deshacer esa neblina, esa bruma con la que pensamos en la muerte de forma equivocada. El Señor nos pone de frente a la realidad de la muerte. No hay nada más cierto que ella, pero nos enseña que el escenario ideal para morir no existe. No existe algo como el escenario normal para morir. Que la muerte pertenece a lo que todos experimentaremos y que no deberíamos hoy reparar tanto en cómo moriré, ni en cuándo moriré, sino en qué condición espiritual moriré. Yo sé que todos le hemos dado mente a esto en general, pero a veces nuestros pensamientos es ¿cómo moriré? O ¿cuándo moriré? Es decir, ¿cómo? ¿Será un accidente? ¿Será una enfermedad? ¿Me encogeré allí en la cama y no sufriré? ¿O cuándo? ¿Cuando mis hijos estén pequeños? ¿Alcanzaré a verlos crecer? ¿Cuándo? ¡No! ¡No! No piense eso. Deshaga esa neblina. Piense en esto. ¿En qué condición espiritual moriré? La gente fue a Cristo diciéndoles, mira Señor cómo murieron. ¿Qué el Señor les dijo? Terrible, ¿no? ¿Qué cosas, no? Cuéntame más. No, Él dijo, si no se arrepienten, morirán así, sin arrepentimiento. Es mejor que piensen en lo que deben pensar en la muerte. Dios puede ejecutar su sentencia de forma inesperada y repentina sin darle tiempo para el arrepentimiento. La paciencia de Dios no es eterna. No está amordazada, ni ha hecho compromisos con nadie. Por eso, a causa de lo inesperado y repentino de algunas muertes, arrepiéntase ahora. Estas cosas pasan en la vida real. Quiero centrarme en ese tipo de muerte que algunos experimentarán. Ese tipo de muerte inesperada, repentina. Quizá trágica. Estas cosas pasan, no solo allí. Aquí nos cuenta la Biblia de unos hombres galileos que iban a ofrecer sacrificios, es decir, eran gentiles en un sentido, por supuesto. Iban a ofrecer sacrificios, posiblemente con su conciencia herida por los sacrificios, iban a saldar cuentas con sus divinidades o con Dios, lo que sea. Pero ¿sabe qué pasó el día que iban a ofrecer los sacrificios? Les llegó la justicia.
Pilato. Les cayó la justicia y quedaron muertos. ¿Y sabe qué? Una ironía. Su propia sangre quedó revuelta con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Qué terrible, ¿no le parece? Es lo que llamamos una ironía cruel. Su propia sangre derramada al morir se mezcló con la de los sacrificios que intentaban ofrecer para no ser alcanzados por la justicia. ¡Qué ironía! Luego el mismo Señor los toma de allí y les dice, yo les tengo otra historia. ¿Se acuerdan ese evento inesperado, repentino, en el que a 18 hombres les cayó una torre en Siloé y los mató? No la estaban empujando, no hicieron nada, estaban allí en el lugar indicado, en el momento indicado. La torre se cayó y mató a 18. Estas cosas pasan, hermanos y amigos. Si alguno pensaba que esto ocurrió porque eran más pecadores que los demás, el Señor corrige el desenfoque de este asunto. El punto es que todos morirán. Pero ¿en qué condición va a morir? ¿En qué condición? El 28 de abril del 2004 una máquina se desplomó y cayó justamente sobre un bus escolar aquí en Suba. Cuando pase por allí con sus hijos, dígales, ¿sabes por qué esto se llama 21 ángeles? Porque aquí una máquina se desplomó y mató a 21 niños. Niños, como el que tiene al lado. Aplastados allí. Repentina, inesperada y trágicamente. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones impactaron 2 megaedificios en Manhattan, matando a miles. ¿Quién va a pensar que un avión se estrellará en el edificio donde estoy? ¿Quién lo iba a pensar? Estas cosas pasan. Se afirma que aproximadamente 6,000 personas mueren al año en el mundo por la caída de un rayo. ¿Qué tiene que pasar para que a usted le caiga un rayo encima? Hermano, 6,000 casos al año, eso pasa. Rápida, abrupta, repentina, inesperadamente, la muerte puede venir. Pero no se deje llevar por eso. No es el cómo, no es el cuándo, es la condición al morir. ¿Morirá usted arrepentido? No piense, moriré así, me caerá, me accidentaré, me enfermaré. No. ¿Cómo morirá usted? Es decir, ¿en qué condición morirá? Pero déjeme hablarle de lo que es más común. Y es que la mayoría de muertes no serán así. Algunos tendrán la oportunidad de ver venir la muerte, de agonizar, de estar conscientes y al tanto mientras van perdiendo poco a poco la vida. Usted dirá, bueno, entonces en este caso, este pasaje no me corresponde. Hermanos, el lenguaje de Cristo es tan apremiante que también aplica para estos casos. ¿Y cómo es esto? A menos que hoy una persona se arrepienta para con Dios de sus pecados, ¿qué le hace pensar que sí lo hará momentos antes de morir? ¿Por qué piensa que si hoy rechaza la salvación, la va a aceptar antes de morir? ¿Qué le hace pensar que estando cerca a la muerte, sí se va a arrepentir? Si dejó pasar el día de su visitación para vida, ¿por qué pensar que el día de su muerte se le concederá tiempo, espacio, fuerza y entendimiento como una oportunidad de la gracia para que se arrepienta? Lo que le quiero decir es que ¿por qué concluir que si hoy se endurece frente a los brazos amorosos del Salvador, si hoy la misericordia de Dios en Cristo no le enternece, usted va a ser conmovido y enternecido el día de su muerte? ¿Por qué piensa eso? No sea necio. Si hoy desperdicia el día de salvación, si deja pasar la oportunidad de la paciencia de Dios y de la gracia salvadora,
Si hoy deja pasar el día de la reconciliación, ¿por qué piensa que eso va a cambiar el día de su muerte? ¿Por qué piensa que en el último día de su vida le va a gustar lo que no le gustó los demás días anteriores que vivió? ¿Por qué se engaña pensando que antes de morir le va a dar ganas de pensar o hacer contrario a como fue toda su vida? ¿Por qué piensa eso? En estos días que estamos de hospitales, si eso fuera realidad, ¿qué encontraría usted en el hospital? Salvación masiva. Salvación para todos. ¿Y qué mira usted en los hospitales? Que la gente allí hace oraciones, hace compromisos y sale a vivir como le da la gana. Usted encontraría gente arrodillada al lado de su camilla. Usted encuentra gente rezando a sus dioses, amargados, turbados, preocupados, ansiosos, no pensando en su salvación. Si no os arrepentís hoy, moriréis así. La muerte puede venir tan lentamente que puede empezarlo a moler despacio. Puede lentamente empezar a nublar sus facultades físicas, emocionales, mentales y afectivas. Eso quiere decir que para muchos menos entendimiento tendrán, menos ánimo, menos capacidad afectiva para conmoverse. Quizás se endurezcan, se ensimismen, se depriman, se enfurezcan. Puede que ese día llegue y esa capacidad que usted intuyó que iba a tener antes de morir, no la tenga, lo abandone y ni siquiera usted piense en esto. Quiero mostrarle 3 casos bíblicos patentes de lo que le quiero decir. Saúl, un hombre que vivió en desobediencia, ¿sabe? Conocía la palabra de Dios. Por un tiempo parecía que andaba en obediencia, pero generalmente vivió en desobediencia. Tuvo la oportunidad de ver venir la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Que se dio cuenta que este ejército ya venía por él. Mató a su hijo, el último círculo de defensa. Vio venir la muerte. ¿Y qué hizo? Señor, ahora me acuerdo de mis pecados. Ya veo venir, ya de esta no saldré vivo. Entonces, Señor, ahora me arrepiento de mis pecados, de mis abominaciones, de mi idolatría. ¿Qué hizo Saúl en el momento que tuvo antes de morir? Tuvo tiempo. Vio venir la muerte. ¿Y qué hizo Saúl? Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿Ve lo que pensó un hombre que conocía la palabra de Dios el último día cuando estaba a 5 minutos de morir? Máteme usted, que no quiero que un incircunciso me mate. ¿Piensa usted que le va a venir luz espiritual, entendimiento de repente, 5 minutos antes de morir y me pondré en cuentas con Dios? Eso ya pasó. Dejó pasar el día de su reconciliación y murió. Él se echó sobre su espada, dice la Biblia. Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Piensa en el caso de Judas. Cuántos sermones, cuántos consejos, cuántos milagros vio, cuántos milagros hizo además. Cuánto poder salió de sus manos. Comió del pan multiplicado, del pez multiplicado, vio de primera mano. Y unos momentos antes de morir, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, unos momentos antes de morir, dice la Biblia que reconoció su pecado, ¿verdad? Reconoció su pecado y fue y lo confesó. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Vio venir la muerte? Sí. ¿Y qué hizo? Ahora me acuerdo de los sermones. Ahora me acuerdo que el Señor dice que si no me arrepiento moriré.
Ahora me acuerdo de sus manos bondadosas. Ahora me acuerdo de su mesiazgo. Ahora me acuerdo. ¡No! Cayó en depresión y se ahorcó. ¿Por qué piensa que usted será distinto? ¿Por qué piensa que su caso no será así? Mi tercer ejemplo y final. Mire uno de los ladrones en la cruz. Esto es más terrible, ¿no cree? Dios visitó ese lugar con la presencia de su Hijo. Uno de los ladrones fue alcanzado por la gracia salvadora. El otro permaneció duro, burlón. A puertas de morir, su maldad alcanzó niveles inauditos. Que llegó a morir como un ladrón, llegó a morir como un criminal. ¿Y sabe qué se puso a hacer al lado de Cristo? A burlarse de él, a blasfemarlo. Antes de su muerte, su pecado alcanzó niveles que no había alcanzado en toda su vida. Tanto que otro ladrón, imagínense, un ladrón corrigiendo a otro, ¿qué le dijo? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma situación? Estás a minutos de morir, como criminal. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué aprendemos de esto? Que ni al borde de la condenación, ni al frente del Salvador, este hombre se arrepintió. Estaba al lado del Salvador, estaba a punto de morir. Y ese día, y en esos minutos, su pecado alcanzó niveles que no habían alcanzado ni siquiera en vida. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la razón por la que usted debe arrepentirse y por qué el Señor apremió a esto. Que la muerte no sorprenda a muchos, como sorprenderá aquí a muchos, pero que no los sorprenda sin haberse arrepentido. Y para otros, que la muerte que no los va a sorprender, que no les llegue, pero sin arrepentimiento. No piense en la forma, si será doloroso o no, si tendrá la oportunidad de agonizar o no, si será repentino o no, si será terrible o no. Piense en si ese día llegue como llegue, estará como un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Qué vimos esta mañana? Dos asuntos sencillos: el llamado apremiante de Cristo al arrepentimiento y la razón de este llamado apremiante. Debido a esto, amigos, postergar la hora de arrepentirse es de una insensatez descomunal. Qué insensato es el hombre que saldrá esta mañana de aquí sin haberse arrepentido. Déjeme ofenderlo para vida. Qué tonto sería usted si sale de aquí sin haberse arrepentido. ¿No sabe que le pende la muerte que le llegará hoy, bajando las escaleras o saliendo, o en un día, en 2, en 5, en 15, en 20 o en 30 años, finalmente le llegará? Y si no se arrepiente hoy, ¿por qué piensa que lo hará mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 20 o en 30? Arrepiéntase hoy mismo de sus pecados. Crea en el sacrificio en sustitución de Cristo, sin el cual usted no verá el reino de Dios. Puede que usted muera en el mejor escenario, pero nunca morirá con el mejor escenario en su corazón, a menos que hoy haga de este día el día de su salvación. Cualquier excusa que quiera sacar,
cualquier idea que empiece a considerar contraria a lo que Cristo enseñó, que el arrepentimiento puede esperar, que estoy muy joven, que estoy muy niño, que todavía me siento bien, que soy saludable, que no soy tan malo, respóndale inmediatamente a esa vocecita interior: no, antes, si no me arrepiento de mis pecados y me convierto a Cristo, moriré como un impío y seré entregado al juez y jamás saldré de la condenación eterna. Termino con las palabras del apóstol en el Areópago ateniense. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos.